Feliz 2021 para toda esta familia hermosa de Vida en Acción. Estamos realmente agradecidos con Dios de iniciar un nuevo año. 2020 fue particularmente diferente a todos los años, pero ya pasó. Y hoy decimos, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y aunque seguimos batallando con las nuevas realidades que se han ido construyendo con la pandemia global, creemos que ya es tiempo de sacudirnos del polvo, pasar la página y afrontar los nuevos retos globales para escribir nuevos capítulos en la historia de nuestra iglesia y del mundo. Creemos que es hora de cambiar de actitud y afrontar estas nuevas realidades con fe y determinación y avanzar. Y es por ello por lo que hemos decidido empezar el año de la mejor manera posible, escuchando a Dios. Y estos 3 primeros domingos del año los hemos dedicado a intimar en lo secreto, a aprender a escuchar la voz de Dios para poder arrancar y avanzar en firme este 2021. Para trazarnos un rumbo y para definir nuestras metas y propósitos, no hay otra manera mejor de hacerlo que escuchando la voz de Dios. Ahora, antes de empezar, yo quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has perdido en un lugar que no conoces? Y si es así, ¿alguna vez te ocurrió de noche? Si no te ha pasado, quiero que te lo imagines. Que estás en un lugar desconocido, abandonado a tu suerte, solo, completamente solo, de noche, en completa oscuridad. Y mejor aún, ubícate en el campo, donde estás alejado de cualquier luz, de cualquier camino, y no hay señales ni avisos que te digan dónde estás. Solo se escuchan por allá los ruidos de la noche, seguramente de uno que otro animalito al que le encantaría que te quedaras dormido, ¿no? ¿Qué hacer en medio de esta situación? O mejor, ¿qué desearías o anhelarías en esta situación? ¿Será que pedirías por una linterna o un GPS? ¿No es acaso la respuesta tuya que necesitarías algo de luz y dirección? Para muchos, iniciar este 2021 pinta un poco similar. No sabemos qué hacer ni para dónde emprender, porque todo es incierto, nada es seguro y lo que más anhelamos es un poco de luz y dirección. Un consejo o un camino que nos garantice seguridad. Algunos dirán, pero ¿para qué planear si nada ha cambiado en 2021, todo sigue igual a 2020? ¿Cómo voy a trazarme metas y objetivos en este panorama tan incierto, tan inseguro? Y no creo que pueda hacer mucho para mejorar este año si las cosas no han cambiado en absoluto y todo parece seguir pintándose de negro en el horizonte. Entonces, ¿cómo pensamos en un futuro en medio de una situación tan crítica? Pues yo te tengo que decir tranquilo, es apenas lógico que estés pensando de esta manera, pero yo te tengo una buena noticia que desafía la lógica. Tenemos una palabra, una promesa en la cual podemos confiar, sí. Como dice 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Esta palabra que es luz en medio de un panorama de oscuridad y que es guía y lumbrera en nuestro camino es la Biblia. La voz de Dios compilada en el libro precioso que llamamos Biblia. La voz a la que Pedro llama la palabra profética más segura, es decir, la voz por la cual estoy tranquilo de que mi futuro está asegurado. Y de eso es que vamos a hablar hoy, de escuchar la voz de Dios en su palabra. Y hay una historia en la Escritura acerca de un joven que tuvo que trazar el rumbo del pueblo de Dios en medio de la situación más oscura y crítica del reino de Judá, y gracias a la palabra de Dios resultó ser uno de los mejores reyes que se sentó sobre el trono de David.
el segundo libro de Reyes, capítulo 22 en adelante, y el segundo libro de Crónicas, capítulo 34 en adelante, narran la historia del reinado de Josías. Pero antes de hablar de él, déjame ir un poco atrás para que entiendas la complejidad de la historia. Porque si empezamos leyendo los primeros versos de Primera de Reyes 22, suena un cuento de hadas. Realmente suena algo muy bueno, puesto que dice que cuando Josías comenzó a reinar, él tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y realmente este pasaje suena maravilloso, un niño que hizo todo bien, pero si vamos unos capítulos atrás, entendemos que no fue fácil para Josías reinar bien, fue más bien difícil, y que no todo era color de rosas cuando empezó a reinar, sino todo lo contrario. Josías subió al trono en la peor era de decadencia y oscuridad del reino del sur. Tuvo que tomar las riendas de la nación después de los peores 57, óigame bien, 57 años de la monarquía de Judá. Después de los dos reyes más perversos que tuvo el país, que fueron Manasés y Amón. Los dos juntos fueron peor para Judá que el mismísimo coronavirus para nosotros. Arruinaron la tierra, fueron despiadados, inundaron de maldad a Israel como nunca antes. De hecho, el verso 9 del capítulo anterior, del capítulo 21, dice que Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Más mal que los pueblos que Dios juzgó por ser sanguinarios, violentos, idólatras, inmorales, perversos. Seguramente en Colombia sí que sabemos de tener gobernantes muy malos, pero ninguno ha gobernado tanto tiempo. Manasés gobernó durante 55 años y Amón reinó apenas 2. Aquí hay que darle gracias a Dios de que en Colombia por lo menos ninguno de estos malos gobernantes ha durado 57 años en el poder. Pero en el momento más oscuro de la historia, Dios se ha provisto de su luz gloriosa para guiar a su pueblo. Y allí, en medio de esta oscuridad, nace Josías, un hombre que se dejó usar para transformar esta situación. Y la forma en la que pudo hacerlo fue mediante un precioso hallazgo, el hallazgo del libro de la ley, que es narrado del versículo 3 en adelante en este capítulo 22 de Segunda de Reyes. En medio de la incertidumbre y la oscuridad más aterradora, el mejor hallazgo que puedes hacer es el de la palabra de Dios. Vamos a ver ahora sí un poco la historia de Josías y este hallazgo maravilloso. ¿Qué hizo que Josías tomara un rumbo diferente a su padre y su abuelo? Realmente no lo sabemos con exactitud, pero sabemos que era un niño cuando comenzó a reinar, puesto que su padre fue asesinado apenas 2 años después de empezar a reinar por conspiradores en el palacio. Y este tipo de conspiraciones no eran comunes en la casa de Judá, pero sí en la de Israel. Solamente se vio este tipo de conspiración en el momento en que seguramente el pueblo se hartó de la situación de inestabilidad, de violencia y de maldad. Y allí, tal vez Josías, es lo que yo entiendo, entendió que un cambio era necesario. Tal vez Josías al ver lo que sucedió con su padre, abrió los ojos y recapacitó y dijo, ahora que él tiene el peso del gobierno de esta nación en sus hombros, la cosa no puede seguir de la misma manera. El caso es que decidió trazarse un nuevo rumbo en medio de un panorama complejo. E hizo lo mejor que pudo hacer. En segundo libro de Crónicas 34:3 dice que siendo aún muchacho comenzó a buscar al Dios de David su padre. Desde muy temprano en su reinado buscó guianza, dirección y luz
para caminar en terrenos inciertos y oscuros y la busco en el Señor. Yo quiero invitarte a que de la misma manera, hoy en medio de la incertidumbre que trae consigo 2021, en medio del temor y la inestabilidad que trajo el pasado 2020, tú decidas desde muy temprano este año buscar al Dios de David, al Señor creador, a la guía perfecta y escuches su consejo y te dejes guiar por su voz. Lo primero entonces es disponer tu corazón a buscar a Dios. Lo segundo es que Dios responde. Y Dios respondió a esta búsqueda de Josías con un hallazgo maravilloso. Volvamos al libro de Reyes. El verso 3 en adelante del capítulo 22 narra este hallazgo. Te lo resumo porque pues, por temas de tiempo toca sintetizar un poco. Entonces, Josías se propone, dice la palabra, reconstruir el templo. Un templo que había sido descuidado, estropeado, ultrajado y que simbolizaba la presencia del Dios que había empezado a buscar. Y qué gran propósito para el inicio de su reinado. Reconstruir el lugar de la habitación de la presencia de Dios. Yo te sugiero seguir también en esto el ejemplo de Josías, que de tus primeros propósitos de este año sea reconstruir el templo del Espíritu Santo, el lugar donde debe habitar su presencia. Reconstruye tu corazón, examina las grietas que hay, las heridas, las fallas y ponte en la tarea de planear su renovación. Luego entonces, para reparar la casa de Jehová, Josías envió diligentemente a sus funcionarios y mientras se hacían las labores respectivas, el sacerdote Hilcías encontró, quién sabe en dónde y en qué estado, el libro de la ley. Ese libro que se supone que debía estar junto al rey para aprender a temer a Dios y reinar bien. Ese libro de instrucciones claras y precisas de qué hacer en tiempos de angustia y en tiempos de desafío. Ese libro que es lámpara a los pies y lumbrera en nuestro camino. El libro que según Deuteronomio 17, versos 14 al 20, debía guardarse con copia para el rey y leerse todos los días de la vida a fin de que el reinado del que estuviera de turno fuera duradero. Josías dispuso en su corazón buscar a Dios y halló sus palabras. Pero algo triste refleja el relato. El libro que se supone que debía ser parte fundamental de la vida de los reyes de Israel estaba extraviado. El hecho de que se haya encontrado y se relate como un hallazgo tan particular evidencia que por muchísimos años no se había leído. Es triste inclusive ver la forma en cómo el escriba Safán se refiere al rollo que encontró en el versículo 10 como simplemente un libro y no el libro. Un libro más, un rollo sin importancia alguna para la vida del pueblo. Un viejo manuscrito empolvado, olvidado y negado por generaciones al pueblo. Es posible que en más de medio siglo las palabras de Dios estuvieran alejadas de la casa del rey. Ni Manasés ni Amón se acordaron de ellas. Y a causa de ello entró la decadencia a Judá. Cuando te alejas de la palabra de Dios, la decadencia es segura en tu vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos las escrituras empolvadas y olvidadas? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de leer diariamente las escrituras como se demanda de un hijo de Dios? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este eres tú. ¿Es este tu caso? ¿Estás meditando día y noche en la Biblia y deleitándote en ellas? ¿Estás leyéndola a diario y obedeciéndola? ¿Sabes lo que dice la Biblia?
Un estudio de Lifeway Research en Estados Unidos encontró que más de 2/3 partes de los cristianos que asisten a la iglesia no leen la Biblia a diario. Solo el 32% de los cristianos que asistieron a la iglesia durante el periodo de la encuesta dijeron que la leían a diario. El 27%, es decir, alrededor de una cuarta parte, un poco más de eso, dijo que la leían algunas veces por semana. El 12% de los encuestados dijo que la leía una vez cada semana. El 11% afirmó que meditaba en las escrituras algunas veces cada mes. Y el 5% dijo que la leía una vez cada mes. Más triste aún, el 12% de los cristianos admitió que rara vez o nunca leían la Biblia. Y yo estoy hablando aquí de los que se llaman a sí mismos cristianos. La cifra es más alarmante si hablamos de cuántas personas en el mundo, incluyendo no cristianos, conocen la palabra de Dios. Nos encontraríamos frente a una pobreza escritural aterradora. Déjame preguntar esto para que te lo respondas tú solito en casa con el Señor. ¿Has leído por lo menos una vez la Biblia completa de tapa a tapa? ¿Lees diariamente la palabra de Dios? Aun si no eres cristiano, la pregunta aplica también, porque hoy en día se critica mucho a la Biblia fuera de la iglesia, pero la verdad es que son muy pocos los enemigos de la Escritura que realmente se han tomado siquiera la molestia de saber qué hay en ella para poder criticarla. A 2021 es mayor el porcentaje de la humanidad que no conoce el mensaje de las Escrituras que el porcentaje de analfabetismo, extrema pobreza o mortalidad infantil. En pocas palabras, vivimos en un mundo de analfabetismo espiritual, de pobreza bíblica y de mortalidad eterna, tal como en los días de Josías. Te presento entonces un segundo reto y propósito para este año. Eliminemos el analfabetismo espiritual, la pobreza bíblica y la mortalidad eterna. Y eso empieza por ti. Lee la Biblia completa. ¿Qué mejor momento que ahora? Proponte a leerla a diario, estudiarla a fondo, deleitarte en ella. Si ya la has leído antes, vuélvelas a leer, tal vez en otra versión. Yo personalmente la leo completa todos los años y cada año en una diferente versión y te digo, ha sido la mayor bendición de mi vida. Antes, incluso, de que te inscribas al gimnasio en enero, que ambos sabemos que vas a dejarlo en el tercer mes a lo mucho, que este año, por favor, construyas la mejor rutina de todas, tu tiempo devocional con Dios para escuchar su palabra y leerla como nunca antes. Tan pronto como fue hallado el libro y traído a Josías, este fue leído al rey. Y su reacción inevitablemente fue quedar consternado por lo mal que estaban haciendo las cosas. Mira lo que dicen los versos 11 al 13 del mismo capítulo 22. Dicen, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías el sacerdote, quien encontró el libro, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, y a Safán secretario de la corte, y a Asaías consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. Ojo acá. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Repito, no hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. ¿Alguna vez te sucedió que compraste algún aparato electrodoméstico, algún gadget, e intentas instalarlo o ponerlo a funcionar y por más que lo intentas no lo logras y empiezas a ver cómo hacerlo funcionar y empiezas a oprimir todos los botones
y aún nada funciona. Pero luego te das cuenta, vaina, en la caja viene una cosa que se llama el manual del usuario. Y oh sorpresa, abres la primera página del manual y te dice exactamente qué debías hacer para ponerlo a funcionar. Y dices también como Josías dijo, no he estado haciendo lo que debo hacer. Yo sé que hay muchos que no les gusta leer los instructivos, pero ¿cuánto tiempo y esfuerzo se puede ahorrar si tan solo se leyera los instructivos? Algunos se quejan hoy en día de que la vida es demasiado difícil y que nada sale como esperamos y todo nos sale mal y fracasamos todo el tiempo. Pero si leyéramos el instructivo sería muy diferente. La vida viene con un manual de instrucciones preciso. Y cuando lo leemos, nos damos cuenta de que no hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Ese manual es la Biblia. ¿Sabes qué dice ese instructivo que hay en la Biblia? Déjame leerte solo una partecita del manual de instrucciones para tu vida. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre todos tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Lo que te acabo de leer es Deuteronomio 28 del 1 al 14. Y estas son las palabras exactas que escuchó Josías, y de inmediato supo qué debía hacer para cambiar la maldición que había sobre la tierra y transformarla en bendición. Gracias a este acontecimiento, este hallazgo de la ley, es que su reinado inició las reformas que debía emprender para cambiar su realidad y acercarse al favor de Dios. Dios había decretado juicio sobre la maldad de Judá, pero gracias a que Josías fue sensible a la palabra de Dios y la obedeció, el juicio de Dios no vino sobre Judá en sus días de reinado. Josías entendió qué tan mal estaban frente a los ojos de Dios, y al leer la palabra lo hizo. Y esto es muy importante, porque si bien Crónicas relata que él empezó a buscar a Dios desde muchacho y emprendió algunas reformas de acuerdo con lo que se conservaba en la memoria del pueblo de lo que se había de hacer bien,
Esto no era suficiente, pues luego al leer la palabra de Dios se dio cuenta que aún faltaba mucho por hacer. No es suficiente seguir tradiciones y conformarte con lo que te dicen en la iglesia. Necesitas leer personalmente la Biblia. Muchas veces nosotros tenemos la buena intención de buscar a Dios como Josías, pero si solo está la intención de buscarle sin leer sus palabras, no vamos a lograr el cambio completo y necesario. ¿Cuántos cristianos creen que en YouTube o en Internet están las respuestas y no en la misma palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos le creen más a un consejo humano y creen que en ese consejo hallarán la solución a todos los problemas y toman el camino fácil y no construyen la disciplina de leer la palabra del Señor? No quiero decir con esto que no escuches a tus pastores y líderes. Lo que quiero decir es que si bien tienes que escucharlos a ellos, si no lees como complementario a esto la Biblia, la reforma que se necesita en tu vida no estará completa. Nosotros, como pastores y líderes, tenemos una gran responsabilidad de dar consejos que sean bíblicos, pero eso no te exonera a ti de tu obligación de ir personalmente a la palabra de Dios y obedecerla y conocerla. Lo cierto aquí es que la palabra trae consigo reformas buenas, transformación necesaria y que a la larga trae bendición. Josías leyó la palabra y fue movido a emprender profundas reformas de las cuales también podemos aprender. El primer cambio que generó la lectura del libro de la ley en Josías es que lo llevó de la inacción a la acción. Josías reacciona con temor frente a la lectura de las palabras de la ley, y ese temor le llevó a consultar a la profetisa Hulda. No se entiende mucho por qué un rey que buscaba desde muchacho a Dios no lo consultó directamente. Algunos comentaristas mencionan que Josías no supo qué hacer al ver lo mal que estaban como nación frente a la ley divina. Y en cierta forma se paralizó y le hizo buscar consejo en un líder espiritual como la profetisa Hulda. Y cuando van y le consultan, la palabra de la profetisa es bien dura. Afirma el juicio de Dios sobre el pecado de la nación de Judá y el castigo que venía. Pero también tiene esperanza para aquel rey que se enterneció con la voz de Dios y se humilló y halló gracia. Y este es el trabajo de las Escrituras y de la palabra de Dios. Te confronta con tu pecado, pero también te muestra la gracia divina. Y esta gracia preciosa le concedió una promesa de consuelo a Josías, de la misma manera que día a día nos concede el perdón de nuestros pecados a nosotros y nos anima a seguir adelante. Esta gracia animó a Josías a pasar de la inacción a la acción, de sentirse horrorizado por su condición a iniciar una revolución y convocar a sus líderes para empezar a poner en marcha las reformas necesarias. Entonces la palabra de Dios te saca de la parálisis que genera el pecado a la acción que genera la gracia, la acción transformadora que genera la gracia. Segunda cosa que trajo como reforma el conocer la ley del Señor. Acto seguido en el capítulo ya 23, los versos 1 al 3, la palabra de Dios, del rollo de la ley, llevó a Josías a renovar el pacto con Dios. Déjame explicarte esto. El pacto es un acuerdo que Dios hace con su pueblo para extender su amor y bendición a ellos, haciéndoles partícipes de una identidad como pueblo de Dios, de una condición de hijos de Dios y a todo lo que ello implica. Y Josías se dio cuenta que este pacto se había roto por la rebeldía de Israel y necesitaba renovarse. Si te acercas a la palabra de Dios como consecuencia de escucharla y obedecerla, Dios renueva el pacto contigo y te acepta nuevamente como su hijo.
Otra cosa que aparece en las reformas y que es súper importante en este punto es que Josías quitó lo que no debía estar en un lugar y puso a quien debería estar en ese lugar. Ya te explico. Los versos 4 al 20 del segundo libro de Reyes 23 muestran otra reforma importantísima como consecuencia de la lectura del libro de la ley. Josías sacó del templo todos los ídolos paganos que sus padres habían puesto en lugar del arca que simbolizaba la presencia de Dios. En su lugar mandó a traer el arca, que se encontraba fuera del templo en este momento, y la colocó en el lugar que le correspondía. Esto lo encuentras en segundo libro de Crónicas, capítulo 35, verso 3. ¿Qué vemos acá? Leer la palabra te hará quitar lo que no debe estar en el lugar que corresponde a Dios. Somos templo del Espíritu Santo y es en nosotros donde debe habitar su presencia. Pero lamentablemente, al igual que en tiempos de Josías, hoy hay muchas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón y por ello su presencia está lejos de nosotros. Un ídolo es todo aquello que suplanta el lugar de Dios como Señor de nuestras vidas. Dime tú, ¿en qué inviertes tu tiempo? Y te voy a decir quién está ocupando el trono, el lugar que debería estar reservado para Dios en tu corazón. Si todo tu día y todos tus días estás enfocado en hacer lo que glorifica al Señor y en cumplir su propósito en ti, entonces el arca de Dios ha sido puesta en su lugar. Pero si tu tiempo lo gastas en cosas que no tienen nada que ver con lo que glorifica a Dios y te están alejando de su propósito, tienes ídolos en el lugar que corresponde a Dios. Y eso solo lo puedes discernir a la luz de la palabra. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Última cosa que quiero resaltar aquí de las reformas de Josías. Otra acción que emprende él, guiado por el libro de la ley, fue celebrar la Pascua. El verso 22 del capítulo 23 del segundo libro de Reyes dice que la Pascua no se había celebrado desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. ¿Por qué es tan relevante esta celebración? Porque la Pascua era la remembranza del acto central de redención del Antiguo Testamento, el rescate que hizo Dios del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esta Pascua es símbolo en el Antiguo Testamento de lo que vendría, del mayor acto de redención que la humanidad ha vivido, el Cordero sacrificado por nosotros para darnos libertad de la esclavitud del pecado y librarnos de la muerte. La obra de Jesús. Para nosotros, celebrar la Pascua es recordar la obra redentora de Cristo. Celebrar que el pecado no tiene poder de esclavizarnos y ser librados de la maldición de la muerte. Entonces, cuando te acercas a la palabra de Dios, te das cuenta que de principio a fin tiene solo un propósito, y es guiarte a entender este evangelio, esta buena nueva de que la obra de Cristo es la mejor razón para celebrar. Josías, al hacer estas reformas, fue luego recordado como uno de los mejores reyes de Israel. Y por lo menos en sus días, el Señor mostró nuevamente su respaldo y favor a su vida y a su reino. Ese es el poder transformador de la palabra. En el momento más incierto y oscuro, su hallazgo impulsó a Josías a trazarse el mejor rumbo y las mejores transformaciones para el pueblo de Dios. Hoy por eso yo te hago un llamado a que este 2021 sigas el ejemplo de Josías y encuentres en la palabra de Dios la guía para planear tu futuro y estés seguro que en 2021 va a haber bendición, aun cuando estemos atravesando por uno de los momentos más difíciles de la humanidad.
Si allí donde estás has entendido cuán buena es la palabra de Dios para tu vida en este momento, yo quiero que cierres tus ojos por un momento y le digas al Señor: Padre Santo, yo quiero encontrar en tu libro el plan que hay para mi 2021. Padre, yo quiero encontrar en tu palabra a diario la guianza, la luz que alumbrará mi oscuridad, la brújula que orientará mi dirección, la guía perfecta que me llevará a cumplir el propósito por el cual estoy aquí en la tierra, Señor. Padre, yo hoy oro por cada persona en cada hogar que está escuchando esta prédica, esta transmisión, este sermón, Señor, esta enseñanza. Yo te pido que tu palabra haga efecto, Señor, y les convenza de que este año no hay mejor propósito que escucharte en la Biblia, en tu palabra. Permítenos apasionarnos por ella. Permítenos, Señor, sacarla del lugar donde la tenemos empolvada, donde la tenemos olvidada, donde la hemos dejado por allá lejos de nuestro corazón. Y pon tus palabras en nuestra mente. Pon tus palabras en nuestra alma. Pon tus palabras en nuestro ser, Señor. Porque sabemos que serán alimento. Porque sabemos, Señor, que serán el cambio que necesitamos. Serán el combustible para iniciar, Señor Jesús, el avivamiento que nuestra vida y nuestra iglesia necesita. Padre, yo te pido que Vida en Acción y todos los que están conectados hoy sean conocidos por amar y conocer y obedecer tus palabras, Señor. Como Josías, Señor, hoy nos humillamos, reconocemos que necesitamos de esas palabras de vida, Señor Jesús, y necesitamos una reforma en nuestro templo, en nuestro corazón. Ven y habita en nosotros, quita todo ídolo que hay ahí en nuestro corazón y ayúdanos a entender realmente el Evangelio, la Pascua, la obra redentora del Cordero de Jesús para nosotros, para vivir en libertad sabiendo que hemos sido libres del pecado y de la muerte. Gracias, Jesús, por estas palabras. Tal vez mientras estamos aquí todos conectados como Vida en Acción, hay personas que apenas hoy se están conectando por primera vez a una de estas transmisiones o a una reunión cristiana, o es la primera vez que escuchas este mensaje, o es la primera vez que tu corazón se mueve a querer conocer más de Dios en su palabra y aceptarle en tu corazón. Si este es tu caso y tú estás hoy como persona nueva, invitado, conectado, amigo, amiga, que tal vez hoy estás diciendo necesito de Dios, yo quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Y hoy va a ser el día más importante de tu vida, porque hoy empieza la transformación que te llevará a bendición. Di conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Reconozco que necesito tu perdón. Reconozco que necesito de tu salvación y que solo en ti la encuentro. Acéptame de nuevo en tu reino. Permíteme, Señor Jesús, renovar el pacto contigo y ser llamado Hijo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y concédeme el don de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, yo quiero invitarte a que nos contactes, que por favor nos escribas por WhatsApp o nos llames al número que aparece en pantalla, porque queremos como familia extenderte la mano y acompañarte en este camino nuevo que emprendes, un camino de redención, un camino de restauración, y yo sé que Dios va a hacer cosas impresionantes
a partir de este momento en tu vida. Déjanos guiarte, déjanos compartir contigo, déjanos conocerte. Simplemente haz esa llamadita o escribe ese mensaje y estaremos contigo. De resto no me queda sino decirles, tengan un feliz año 2021 lleno de la palabra de Dios y que este año sea un año de restauración, de renovación, de transformación y de nuevos capítulos para tu vida. Te mando un abrazo, Dios te bendiga.